Imagina a un hombre en la cima del éxito, con un imperio tecnológico a sus pies y un vaso de whisky en las manos, pero observando la ciudad desde su alto apartamento, sintiendo un vacío inexplicable. Parece surrealista, ¿verdad? La verdad es que, a pesar de tenerlo todo, Eduardo Méndez está listo para romper con su vida de soledad. En una decisión impulsiva, compra una mansión abandonada, pero lo que no sabe es que este paso lo llevará a un mundo de secretos oscuros y giros inesperados. ¿Y si te dijera que esta historia no es solo sobre la búsqueda de un hogar, sino sobre la lucha por una nueva familia? Estás a punto de descubrir cómo el simple acto de cuidar a dos niños abandonados cambiará por completo la trayectoria de un hombre que, a pesar de su imperio, nunca supo lo que era amar. Prepárate para una trama llena de polémicas, desafíos y una promesa de redención. Te preguntarás, ¿está realmente Eduardo preparado para enfrentar todo esto? Esta es la oportunidad que esperabas, y la recompensa puede ser más dulce que cualquier éxito comercial. Quédate conmigo y exploremos cómo un gesto de bondad puede transformar vidas de manera inesperada. Te sorprenderás con lo que está por venir. Eduardo Méndez observaba la ciudad desde lo alto de su penthouse, con un vaso de whisky intocado en su mano. A los 45 años había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero aún faltaba algo. El imperio tecnológico que había construido a lo largo de 2 décadas le había garantizado una fortuna inimaginable, pero también lo había aislado del mundo real. Sus días se resumían en reuniones interminables, cenas de negocios y noches solitarias. Las paredes de su cobertura, decoradas con obras de arte carísimas, parecían cerrarse sobre él cada día. Eduardo sentía un vacío que ninguna adquisición millonaria podía llenar. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad, una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba un proyecto, algo que lo desafiara más allá del mundo corporativo. Algo que le diera un nuevo sentido a su existencia. Mal sabía Eduardo que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Una decisión impulsiva lo llevaría por un camino que jamás había imaginado, comenzando con una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad. A la mañana siguiente, Eduardo conducía su auto deportivo por los suburbios de la ciudad, siguiendo las indicaciones del GPS hacia una dirección que su asistente le había enviado. El suave ronroneo del motor del Aston Martin de Eduardo cesó cuando estacionó frente a la dirección indicada. El aire húmedo de la mañana olía a tierra mojada y vegetación salvaje. Ante él se alzaba una mansión victoriana, su silueta oscura recortada contra el cielo nublado. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo al contemplar la fachada decadente. Enredaderas agresivas devoraban las paredes de ladrillo, con sus garras verdes infiltrándose por las grietas. Ventanas rotas reflejaban la luz opaca del día, como ojos ciegos observando la calle silenciosa. El chirrido metálico del portón oxidado resonó en el jardín abandonado cuando Eduardo lo empujó. Bajo sus caros zapatos, ramas secas crujían, mezclándose con el sonido amortiguado de sus pasos en la hierba alta y húmeda. El corredor, un hombre de rostro pálido y sudoroso, aguardaba nerviosamente en la deteriorada terraza. «Señor Méndez», tartamudeó, «hay otras propiedades más adecuadas a su nivel». Eduardo ignoró el comentario, sus ojos fijos en la oxidada manija de bronce de la puerta principal. Al girarla, el agudo gemido de las bisagras pareció despertar a la casa de un largo sueño. El interior lo recibió con una bocanada de aire viciado. El olor a moho, madera podrida y algo indefinible, quizás secretos guardados durante mucho tiempo, invadió sus fosas nasales. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, Eduardo sintió que la casa lo observaba, esperando. «Me quedo con ella», declaró,
su voz resonando en las paredes vacías, sellando un pacto con lo desconocido. En los días que siguieron, Eduardo se sumergió en la exploración de la mansión, cada paso resonando en los vacíos corredores. El suelo de madera crujía bajo sus pies, como si protestara por la intrusión tras años de soledad. Cortinas polvorientas danzaban con la brisa que entraba por las ventanas rotas, creando sombras fantasmagóricas en las paredes desconchadas. En el primer piso, Eduardo descubrió una impresionante biblioteca. Estanterías arqueadas por el peso de los libros se extendían hasta el techo alto. El olor a papel viejo y cuero se mezclaba con el persistente aroma de humedad. Sus dedos se deslizaban sobre los lomos, dejando marcas en el polvo acumulado. La cocina, que alguna vez fue grandiosa, ahora era un cementerio de utensilios oxidados y platos rotos. El sonido ocasional de gotas cayendo de la llave rota marcaba el silencio sepulcral. A medida que exploraba, Eduardo sentía una presencia indefinible. Era como si la casa estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos con curiosidad silenciosa. Por la noche, acostado en un saco de dormir en lo que sería el dormitorio principal, escuchaba estallidos y crujidos que parecían mensajes codificados de un pasado renuente a ser olvidado. En el tercer día, mientras examinaba un aparador antiguo en el pasillo del segundo piso, Eduardo notó algo extraño, un ligero desplazamiento de aire, casi imperceptible, proveniente de una pared aparentemente sólida. Intrigado, presionó la superficie con las manos, sintiendo una vibra sutil bajo sus dedos. De repente, un clic suave resonó y un panel secreto se abrió, revelando un pasaje oscuro. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Qué más estaba ocultando esta casa? Con una mezcla de aprehensión y curiosidad, dio un paso hacia la oscuridad, sin saber que estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría todo. El corazón de Eduardo golpeaba contra su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas, mientras sus manos temblaban al marcar el número de emergencia. El olor a moho y abandono de la casa ahora parecía asfixiante, mezclado con el ácido aroma del miedo y la desesperación que emanaba de la pequeña habitación escondida. 119. ¿Cuál es la emergencia? La voz calma del operador contrastaba drásticamente con el caos que se desarrollaba a su alrededor. «¡Necesito una ambulancia de inmediato!», gritó Eduardo por teléfono, su voz ronca de emoción. «Hay un bebé gravemente enfermo y un niño en peligro». Dijo la dirección de la mansión, las palabras saliendo en una torrente frenética. Mientras hablaba, sus ojos no dejaban la escena frente a él. María, la niña de 8 años, sostenía al bebé en sus brazos, con los ojos desorbitados de miedo y desconfianza. El pequeño cuerpo del bebé temblaba con fiebre alta, su respiración laboriosa resonando en la habitación silenciosa. Eduardo colgó el teléfono y se acercó lentamente. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. «Está bien», dijo suavemente, tratando de mantener la voz firme. «La ayuda está en camino». María retrocedió, abrazando al bebé contra su pecho. «No», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Nos van a separar. No puedo perder a mi hermano». La revelación golpeó a Eduardo como un puño en el estómago. Hermanos, 2 niños abandonados, solos en este lugar olvidado. La injusticia de la situación lo enfureció, pero sabía que necesitaba mantener la calma por ellos. «Te lo prometo», dijo Eduardo, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de María. «No dejaré que nadie los separe, pero tu hermano necesita atención médica urgente. ¿Confías en mí?» Los ojos de María, profundos y llenos de un dolor que ningún niño debería conocer, se encontraron con los de Eduardo. Por un momento tenso, el único sonido en la habitación era la respiración entrecortada del bebé. Finalmente, ella asintió.
un movimiento casi imperceptible. Eduardo sintió un apretón en el pecho. La idea de que María y su hermano fueran llevados a un refugio, separados y asustados, era insoportable. Sabía que necesitaba actuar rápido. «Señores», dijo Eduardo, su voz adoptando un tono de urgencia controlada. «Entiendo su preocupación, pero estos niños acaban de pasar por un trauma. Separarlos ahora, llevarlos a un ambiente extraño solo causaría más daño». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Me ofrezco como guardián temporal de ellos, mientras se llevan a cabo todas las investigaciones necesarias». El detective y el trabajador social intercambiaron miradas sorprendidas. Eduardo continuó, aprovechando el momento de vacilación. «Tengo recursos para garantizar que reciban la mejor atención médica y psicológica. Pueden realizar todas las verificaciones de antecedentes que deseen. Mi única preocupación es el bienestar de estos niños». Un silencio tenso cayó sobre el pasillo. Eduardo podía escuchar el pitido distante de los monitores cardíacos y el susurro apagado de conversaciones en otras habitaciones. María lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, el señor Santos habló. «Esto es inusual, señor Méndez. Tendremos que hacer verificaciones exhaustivas y habrá visitas frecuentes de trabajadores sociales». Eduardo asintió, sintiendo un leve alivio. «Entiendo completamente. Estoy dispuesto a cooperar plenamente». El detective Rodríguez aún parecía escéptico, pero asintió lentamente. «Está bien, señor Méndez. Pero esta conversación no ha terminado. Esperamos su total cooperación en la investigación». Mientras los dos hombres se alejaban para hacer llamadas y organizar la documentación necesaria, Eduardo exhaló lentamente, sintiendo el peso de la tensión disminuir un poco en sus hombros. El olor a antiséptico del hospital parecía menos opresivo ahora, sustituido por el suave aroma de esperanza. Miró a María, cuyos ojos brillaban con una mezcla de alivio e incertidumbre. «¿Vamos a quedarnos contigo?», preguntó, su voz casi un susurro. Eduardo asintió, apretando suavemente la mano de la niña. «Por ahora, sí, pero tenemos mucho trabajo por delante». En los días que siguieron, la vida de Eduardo se transformó en un torbellino de actividad. La habitación del hospital donde el bebé, ahora sabían que se llamaba Lucas, se recuperaba, se convirtió en el centro de su universo. El sonido rítmico de los monitores cardíacos y el olor a talco de bebé mezclado con medicamentos se volvieron familiares. Eduardo contrató a los mejores abogados de la ciudad para manejar los aspectos legales de la situación. La elegante oficina de la doctora Camila Rocha, con sus paredes de caoba y vista panorámica de la ciudad, contrastaba drásticamente con el ambiente estéril del hospital. «Eduardo», dijo Camila, sus ojos penetrantes fijos en él por encima de sus gafas de montura delgada, «entiendes que estás entrando en un territorio extremadamente complicado, ¿verdad? La custodia de los niños no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, especialmente en circunstancias tan inusuales». Eduardo asintió, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo sé, Camila, pero no puedo abandonarlos ahora». Mientras los abogados trabajaban en los complicados aspectos legales, Eduardo se dedicó a crear un ambiente acogedor para los niños. Transformó un ala entera de su mansión, llenándola de juguetes, libros y todo lo que dos niños podrían necesitar. El olor a pintura fresca y muebles nuevos llenaba las habitaciones, mezclándose con el reconfortante aroma de comida casera que siempre insistía en tener disponible. María, poco a poco, comenzó a abrirse. Sus risas, inicialmente raras y titubeantes, empezaron a resonar con más frecuencia por los pasillos de la mansión. Eduardo descubrió que ella tenía un talento natural para el dibujo, y rápidamente llenó una de las habitaciones con materiales de arte.
Lucas, ahora recuperado y en casa, llenaba el ambiente con sus gorjeos y sus primeros pasos torpes. El sonido de sus pequeños pies golpeando el suelo de madera se convirtió en la música favorita de Eduardo. Pero no todo eran momentos de alegría. Las noches eran frecuentemente interrumpidas por pesadillas, con María despertando a gritos, llamando a una madre que ya no estaba. Eduardo aprendió a calmar sus miedos, sosteniéndola suavemente mientras ella lloraba, el olor salado de sus lágrimas mezclándose con el suave aroma del champú infantil. Las visitas regulares de trabajadores sociales y las interminables reuniones con abogados recordaban constantemente a Eduardo la fragilidad de su situación. Cada sonrisa, cada momento de paz parecía estar al borde de serle arrebatado. Una noche, mientras observaba a María y Lucas durmiendo pacíficamente, Eduardo fue golpeado por una revelación abrumadora. No estaba solo luchando por la custodia de esos niños, estaba luchando por una familia que nunca supo que quería. Con esa epifanía llegó una renovada determinación. No importaba lo que viniera por delante, Eduardo estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. La batalla por la custodia apenas comenzaba, y estaba decidido a ganar. Las semanas siguientes trajeron una serie de desafíos y giros emocionales para Eduardo, María y Lucas. Las visitas regulares de los trabajadores sociales y la interminable burocracia legal mantuvieron a todos en constante tensión, pero también fortalecieron los lazos entre ellos. Una mañana, mientras desayunaban juntos, María levantó la vista y miró tímidamente a Eduardo. ¿Tú vas a quedarte con nosotros?, preguntó, su voz cargada de esperanza e incertidumbre. Eduardo sintió que su corazón se apretaba. Sabía que esos niños habían pasado por tanto, y lo último que quería era darles otra decepción. Colocando el vaso de jugo sobre la mesa, se inclinó hacia María y la miró directamente a los ojos. «Querida, te prometo que haré todo lo posible para que podamos quedarnos juntos. Ustedes dos son muy especiales para mí». Los ojos de María se llenaron de lágrimas y asintió, aferrándose a la mano de Eduardo. En ese momento, Lucas comenzó a golpear con sus manitas la silla alta, llamando su atención. Eduardo sonrió, levantando al pequeño en sus brazos. «¿Y tú, jovencito, no te vas a quedar fuera, verdad?». Acarició suavemente la mejilla del bebé, quien respondió con una sonrisa radiante. En los días siguientes, Eduardo trabajó incansablemente con su equipo de abogados para fortalecer su caso de custodia. Sabía que la batalla sería dura, pero estaba decidido a no rendirse. Durante una reunión particularmente tensa, la doctora Camila Rocha lo miró con seriedad. «Eduardo, ¿entiendes que, incluso si logramos la custodia temporal, no hay garantía de que se conceda la custodia permanente, verdad? Hay muchos factores en juego, incluida la posibilidad de que los familiares biológicos reclamen la custodia». Eduardo asintió, sintiendo un punzón de aprensión. «Lo sé, Camila, pero no puedo simplemente rendirme con ellos. Estos niños han pasado por tanto, necesitan estabilidad y seguridad». La abogada suspiró, sus dedos tamborileando sobre la pila de documentos. «Entiendo tu posición, pero debes estar preparado para todas las posibilidades. Sé que te has encariñado con ellos, pero no podemos olvidar que legalmente eres un extraño en esta historia». Las palabras de la doctora Camila resonaban en la mente de Eduardo mientras regresaba a casa. Sabía que tenía razón. La ley no siempre reflejaba la realidad emocional. Y esa realidad era que para él, María y Lucas ya formaban parte de su vida. Al entrar en la mansión, el sonido de las risas de los niños lo envolvió como un abrazo acogedor. Los encontró en la sala, jugando con bloques y libros de cuentos.
La imagen de ellos, tan seguros y felices en ese ambiente, envió una ola de determinación por todo su ser. Caminando hacia ellos, Eduardo se arrodilló y los envolvió en un fuerte abrazo. «Les prometo que lucharé por ustedes, pase lo que pase», susurró. «Ustedes son mi familia ahora». María y Lucas se acurrucaron más cerca, sus ojitos brillando con renovada confianza. Eduardo sabía que la batalla aún no había terminado, pero, en ese momento, se sentía más decidido que nunca a garantizar un futuro seguro para esos niños que le habían robado el corazón. Había luchado tanto por tenerlos en su vida y no permitiría que nada los separara de su hogar nuevamente. Reuniendo todo su coraje y recursos, Eduardo se preparó para enfrentar los próximos desafíos. Sabía que todavía habría muchas audiencias, peritajes y verificaciones, pero estaba decidido a navegar por este proceso con determinación e inteligencia. Su prioridad era proteger a María y Lucas y demostrar al sistema judicial que el hogar que había construido era el mejor lugar para ellos. Nada se dejaría al azar, pues esos niños se habían convertido en su familia y lucharía con uñas y dientes para mantenerlos a salvo. Con la confianza renovada, Eduardo enfrentó el futuro con esperanza. Aunque las batallas aún estaban por venir, sabía que, con el amor incondicional que sentía por ellos, sería capaz de superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Esa familia que había formado era todo lo que importaba y no se rendiría hasta que estuviera definitivamente asegurada. El día de la audiencia llegó cargado de tensión y anticipación. Eduardo despertó temprano, su estómago revuelto con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se vistió con un elegante traje negro, deseando que la formalidad del atuendo le diera una ventaja en la batalla legal que se avecinaba. Al llegar al tribunal, Eduardo encontró a María y Lucas sentados en un banco de madera, sosteniendo firmemente sus manitas. Sus ojos desorbitados demostraban el miedo y la incertidumbre que los dominaban. «Hola, mis queridos», dijo Eduardo, con una voz suave y tranquilizadora. Se agachó para estar a la altura de los niños. «Sé que están nerviosos, pero quiero que sepan que haré todo lo posible para que podamos quedarnos juntos». Apretó cariñosamente sus manos, sintiendo los pequeños dedos aferrándose a los suyos con fuerza. María asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «No queremos irnos», susurró. Eduardo sonrió con ánimo. «No se preocupen, lucharé por ustedes». Los envolvió en un fuerte abrazo, deseando poder protegerlos del mundo exterior, aunque solo fuera por unos momentos. Cuando comenzó la audiencia, Eduardo se sentó al lado de Camila, su abogada, sintiendo el peso de la mirada penetrante del juez sobre él. El detective Rodríguez y el señor Santos del Servicio de Protección a la Niñez informaron sobre los detalles del caso, sus voces graves resonando en la sala del tribunal. Entonces llegó el turno de Eduardo. Se levantó, alisando nerviosamente el traje, y comenzó a presentar su caso. Habló sobre el ambiente acogedor que había creado en su hogar, sobre la atención médica y psicológica que los niños estaban recibiendo, y sobre su compromiso de garantizar su bienestar. A medida que pasaban las horas, el argumento de Eduardo se fortalecía. Presentó testimonios de profesionales que atestiguaban su capacidad de ser un guardián responsable. Incluso el médico que atendía a Lucas elogió su dedicación y atención a los detalles. Cuando llegó el momento de que los familiares biológicos se manifestaran, el ambiente en el tribunal se volvió aún más pesado. La tía de María, una mujer de apariencia severa, tomó la palabra. El corazón de Eduardo se hundió, pero rápidamente se recuperó. 6 meses eran mucho tiempo, y estaba decidido a usar cada momento para fortalecer su caso. Mientras salían del tribunal, Eduardo sintió la mano de Camila en su hombro.
Has hecho un excelente trabajo, Eduardo, dijo ella con voz suave, pero no bajes la guardia. Esta batalla está lejos de acabar. Eduardo asintió, su determinación inquebrantable. Lo sé, Camila, pero ahora tengo 6 meses para probar que soy el mejor guardián para estos niños. En los días que siguieron, la rutina de la casa de Eduardo se adaptó a la presencia de María y Lucas. Contrató a un equipo de niñeras y tutores para garantizar que los niños recibieran toda la atención y cuidados que necesitaban. Cada momento con ellos era un delicioso descubrimiento. Eduardo se fascinaba al observar a María desarrollar su talento artístico, creando hermosos dibujos que él colgaba con orgullo en las paredes. También adoraba la alegría contagiosa de Lucas, que parecía explorar cada rincón de la mansión con una curiosidad renovada cada día. Pero, detrás de esta fachada de felicidad, había un constante recordatorio de la fragilidad de su situación. Las visitas regulares de trabajadores sociales, las sesiones de terapia y las reuniones con los abogados mantenían a Eduardo en alerta, recordándole que la custodia permanente aún no había sido garantizada. Una noche, mientras observaba a María y Lucas dormidos, Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que, incluso con todo su esfuerzo, existía la posibilidad de perder a esos niños que ya se habían convertido en tan queridos para él. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos sombríos, Eduardo se arrodilló junto a las camas, bendiciendo a cada uno de ellos con un suave beso en la frente. «No importa lo que pase», susurró, su voz cargada de determinación. «Lucharé por ustedes. Ustedes son mi familia ahora». En los meses que siguieron, Eduardo se dedicó incansablemente a la preparación de la próxima audiencia. Trabajó junto a su equipo de abogados, perfeccionando cada detalle de su caso y recopilando evidencia que demostrara su capacidad para ofrecer un hogar estable y amoroso a María y Lucas. Durante ese periodo, Eduardo también se esforzó por crear una conexión aún más profunda con los niños. Los llevaba a actividades divertidas, como paseos en el parque, visitas al zoológico y tardes de juegos. Su casa se llenó de risas, dibujos coloridos y recuerdos preciosos. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Eduardo sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que esta sería la última batalla decisiva donde todo dependería de su capacidad para convencer al juez de que su hogar era el mejor lugar para María y Lucas. En la mañana del gran día, Eduardo despertó temprano, con el estómago revuelto por los nervios. Se vistió con cuidado, ajustando el nudo de la corbata con manos ligeramente temblorosas. Cuando María y Lucas se unieron a él, los envolvió en un largo abrazo, deseando poder contener todo su amor y determinación en un gesto tan simple. Al llegar al tribunal, Eduardo sintió un apretón en el corazón al ver los rostros tensos y aprensivos de los niños. Se agachó para estar a su altura, sosteniendo sus manos con firmeza. «Sé que están asustados, pero quiero que sepan una cosa. Pase lo que pase hoy, lucharé por ustedes hasta el final. Ustedes son mi familia, y nada cambiará eso». María y Lucas lo miraron con ojos esperanzados, apretando sus manos en respuesta. Eduardo sonrió, sintiendo que su propia determinación se fortalecía ante ese gesto. Cuando comenzó la audiencia, Eduardo tomó su lugar junto a Camila, preparándose para la batalla final. Sabía que su vida y la vida de los niños que amaba dependía del resultado de ese día. La audiencia comenzó con un testimonio devastador de la tía de María. Habló sobre la pobreza de la familia, la enfermedad y el fallecimiento de la madre, y la falta de recursos, pero insistió en que aún tenían amor y cariño para ofrecer a los niños. Eduardo escuchó atentamente, con expresión impasible, mientras su corazón se apretaba. Sabía que esta sería una batalla difícil, pero estaba determinado a dar todo de sí para probar que su hogar
era el mejor lugar para María y Lucas. Cuando llegó su turno de pronunciarse, Eduardo se levantó, alisando nerviosamente el traje. Miró directamente al juez, con voz firme y confiada. Su Excelencia, entiendo la posición de la familia biológica y respeto su deseo de recuperar a sus niños. Pero, como he demostrado en los últimos meses, puedo ofrecer a María y Lucas algo que ellos no pueden: una estabilidad emocional y financiera que garantizará su bienestar a largo plazo. Eduardo entonces presentó detalladamente los cuidados especiales que había providenciado, las terapias y los tutores que acompañaban el desarrollo de los niños. También destacó el ambiente amoroso y seguro que había creado en su hogar, donde María y Lucas pudieron sentirse amados y protegidos. A medida que su argumentación avanzaba, Eduardo podía sentir la atención del juez intensificándose. Sabía que necesitaba convencerlo de que, a pesar de las dificultades de la familia biológica, su hogar era el mejor lugar para los niños. Cuando llegó el turno del detective Rodríguez y de la trabajadora social de pronunciarse, sus palabras reforzaron aún más el caso de Eduardo. Elogiaron su compromiso y reportaron la notable mejora en el comportamiento y en la salud emocional de María y Lucas desde que habían estado bajo su custodia. Finalmente, llegó el momento de la tía de María para manifestarse nuevamente. Se levantó, su rostro endurecido por la determinación. Su Excelencia, entiendo los argumentos del señor Méndez, pero esos niños son nuestra familia. Los amamos y queremos recuperarlos, incluso si nuestras condiciones no son las ideales en este momento. El juez asintió pensativamente, sus ojos volviendo a Eduardo. Señor Méndez, aprecio su dedicación y reconozco los esfuerzos que ha hecho para proporcionar un hogar cálido a estos niños. Sin embargo, la ley establece que se debe dar prioridad a los parientes biológicos, a menos que haya prueba irrefutable de que esto no es lo mejor para ellos. Eduardo sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su expresión tranquila. Sabía que esta era la parte crucial de la audiencia. Su Excelencia, solicito que considere los informes médicos y psicológicos presentados. Ellos demuestran que María y Lucas estaban en una situación de riesgo y que mi hogar les ha proporcionado la estabilidad que tanto necesitaban. Se han apegado a mí y a mi familia, y separarlos de nosotros ahora sería extremadamente perjudicial para su bienestar. El juez guardó silencio por unos instantes, pareciendo sopesar cuidadosamente los argumentos presentados. Eduardo contuvo la respiración, sus ojos fijos en el rostro impasible del magistrado. Finalmente, el juez se pronunció, su voz grave resonando en la sala del tribunal. Después de considerar todos los aspectos de este caso, llego a la conclusión de que el mejor interés de los niños María y Lucas es permanecer bajo la custodia permanente del señor Eduardo Méndez. La sala estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Eduardo sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Apenas podía creer lo que había oído. Su ardua lucha finalmente había dado frutos y podría mantener a María y Lucas en su hogar para siempre. Se volvió hacia los niños, que lo miraban con ojos desorbitados y llenos de emoción. Sin decir una palabra, los abrazó con fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos acurrucarse contra él. «Ustedes se quedan conmigo», susurró, su voz entrecortada por la alegría. «¿Escucharon? Ustedes son mi familia ahora». María y Lucas rieron y lloraron al mismo tiempo, sus rostros iluminados por sonrisas radiantes. En ese momento, nada más importaba, excepto el hecho de que finalmente habían encontrado su hogar. Cuando la agitación se calmó, el juez levantó la mano, pidiendo silencio. «Esta decisión no fue tomada a la ligera. He considerado todos los factores y creo sinceramente que el señor Méndez es el guardián más adecuado para el bienestar de estos niños». Luego se volvió hacia Eduardo,
con expresión seria. Sin embargo, señor Méndez, recuerde que esta responsabilidad no es algo que se deba tomar a la ligera. Estos niños dependen de usted para proporcionarles un entorno estable y amoroso. Espero que honre este compromiso. Puede contar con eso, Su Excelencia, respondió Eduardo, su rostro radiante. Los amaré y protegeré como si fueran mis propias hijas. Al salir del tribunal, Eduardo se sentía como si estuviera flotando. Sostenía firmemente las manos de María y Lucas, sus corazones latiendo al unísono. Habían superado todos los obstáculos y ahora podían comenzar una nueva vida juntos, como una familia. Mientras se dirigían a casa, Eduardo sabía que eso era solo el comienzo de un viaje lleno de desafíos y alegrías. Pero, con María y Lucas a su lado, estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. Después de todo, ellos eran su familia ahora, y nada podría cambiar eso.